Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda y con unos invitados de lujo que nos van a traer mucha información histórica y muchas noticias de la provincia de Jujuy. Lo tenemos al señor Luis Mamani, del cual hemos recibido a través de Gustavo videos que él realiza de un medio que recibe el nombre de Urcopa Calpan. Luego Luis nos va a contar muy bien qué significa esto y cuál es la problemática que están viviendo en la provincia de Jujuy, que nosotros la seguimos desde el año pasado, cuando estuvo el tercer Malón de la Paz en la Plaza Lavalle frente a tribunales pidiendo nuevamente los títulos de propiedad de las tierras. Luego de 3 meses de estar allí, con la asunción de este nuevo gobierno y ante la amenaza del desalojo de la plaza, volvieron a la provincia sin tener mayores novedades en este aspecto. No fueron recibidos ni por el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. Y también lo tenemos a Paco García, autor del libro Genocidios cometidos en el territorio argentino. Tiene un capítulo, dicho libro, dedicado especialmente a los genocidios indígenas. Y lo presentamos a Paco con una breve biografía que está acá en su libro, Francisco José Fiel y García. Paco es licenciado en Administración de Empresas, egresado de UADE, Universidad Argentina de la Empresa. Nació en Madrid, España, el 25 de septiembre de 1948 y llegó a Buenos Aires junto a su familia el 30 de diciembre de 1952. Colaboró relectura de biografías insurgentes en la obra de Abel Bolavsky, Los Che Guevaristas, La Estrella Roja, del Cordobazo a la Revolución Sandinista, enero de 2016. Ha publicado en la revista La Roca, año 4, número 4, diciembre de 2017, el artículo de Madrid a Buenos Aires, Recuerdo de dos luchas, y es coautor junto a Abel Bolavsky de breve reseña del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, Juventud Guevarista de Argentina, PRT, ERP y JG, Juventud Guevarista, febrero del 2020. Bueno, les contamos a nuestros invitados que nos acompañan en el día de hoy. Bienvenido, Claudio. Hola, buen ¿Quiénes? día. Buen día. ¿Quiénes conforman el equipo? Estábamos en las presentaciones, Claudio. Hoy nos acompaña Paco García y Luis Mamani directamente de Jujuy. Luisa Aded, que es la impulsora de la rueda y quien lleva la parte técnica. Claudio Maraviglia es economista, profesor jubilado de la UBA. Y Clelia Gómez, directora jubilada en escuelas de Vicente López. Bueno, antes de Lili, discúlpame, dar... discúlpame. Ya tenemos en línea para cuando necesites a Trinidad Trejo, ¿sí? Ya la tenemos acá en el celular, ¿eh? Cualquier cosita. Bueno, si les parece, la escuchamos a ella, le damos la palabra, que está en la provincia de Jujuy, y para que nos cuente, bueno, cuál es su situación, qué le sucedió a ella y a otras familias. Trinidad, ¿estás escuchando?
Bueno, mi amor, adelante entonces con tu tema, explícanos, contanos. Así nomás. Sí, buen día, soy Trinidad Trejo. Bueno, para Bueno, sí. contarles, desde el 11 de mayo nosotros fuimos desalojados. Estamos en la ruta. Cuando nos sacaron de nuestra casa, la policía, infantería, digamos, policía civil, cuando había 6 móviles y desde entonces yo estoy al costado de la ruta nacional número 9, ¿no? A donde había una anciana que era mi mamá, que tenía 80 años, y están mis 3 sobrinos, 3 menores de edad, mis sobrinitos, y éramos nosotros unas 5 familias, y las 5 familias hoy estamos en la calle. Estamos viviendo en una casa hecha con chapa, y ahí estamos, a donde nuestras cosas están tiradas al costado de la ruta. Nos sacaron con la máquina, pasaron las casas con la máquina y estamos ahí al costado de la ruta. Y hasta hoy en día de hoy nadie nos va a decir ni derechos de niños, ni derechos de adultos, ni para nosotros en psicólogo, porque al pasar todo esto nosotros estamos viviendo, estamos mal, psicológicamente estamos mal, estamos deprimidos y estamos así. Nosotros no tenemos un puente de trabajo, el puente de trabajo de nosotros es nuestros animales, nosotros teníamos llamas, ovejas y vacas. Nosotros todos estos desde niños hemos vivido así. Nuestros abuelos también nos enseñaron así, ellos también vivían de los animales, con nosotros acá no tenemos trabajo. Acá no hay empresa, no hay nada, solamente los animales y de trabajo para nosotros. Y bueno, hasta ahora yo estoy esperando una respuesta del gobierno porque nosotros fuimos a Jujuy, hicimos unos historias, hasta ahora nada. No sé hasta cuándo, ahí dicen que hay derechos pero de niños, pero hasta ahora yo que sepa no hay ningún derecho de niños, estamos nosotros como animales al costado del ruto. Bueno, Trinidad, la verdad que acá, Liliana, todos escuchándote, en esta comunicación, Sí. eh, y ahora escuchamos a Lili a ver cuál es la verdad que... Trinidad, bueno, bienvenida. Espero que pueda resolverse la situación. Por lo menos vamos a intentar que se difunda. ¿Vos nos podrías contar quiénes te han desalojado de tu casita? Porque hemos visto videos que nos realizados por Luis Mamani, Ajá. en la cual tenías una linda casita que fue destruida, que quedaron los animales sueltos. ¿Quiénes fueron los que hicieron el desalojo? Parecieron unas personas que nunca nosotros no hemos visto que ellos vivían ahí, ellos dicen que son los supuestos dueños, que son de apellido Tolaba y Baquera. Son una gente que yo que sepa viven en La Quiaca, pero tampoco viven acá y están en Jujuy, en Salta, por ahí. Y ellos dijeron que son los dueños y nos fueron a hacer así. Si nosotros teníamos esta casa que usted ve, era por nuestros propios, nosotros no hemos pedido nadie, esta casa fue por nuestros esfuerzos. Nosotros esta casa no hicimos vendiendo los animales, a nosotros nadie nos dio. Esos son los trabajos de mi hermano. Hoy en día mi hermano está re deprimido. No tiene ganas de comer, no tiene ganas de nada, porque esa casa le hizo ir con esfuerzo, con el sudor del frente, como se dice, ¿no? Porque él armó esas casitas. Mi abuelo nos dejó una casa y nosotros, como ya fuimos haciendo de familia, mis hermanos empezaron a crecer y se fueron haciendo una casita. Hoy no tenemos nada, así como usted ve, esas casitas que usted le ve, hoy están todo al piso. Es un sufrimiento, es un dolor y nosotros estamos viviendo así, de que nosotros eso no pedimos a nadie, la casa era nuestra, con nuestro sacrificio y hoy no tenemos nada. Estamos viviendo en la calle prácticamente como perros, ni los perros yo supongo que no se les vota así. Esa gente no tiene corazón. Yo no sé si no tiene una hermana, un hijo, una abuela. Y nosotros estamos tirados así al costado de la ruta nacional número 9. Ujú. ¿Y qué han podido hacer con esto, Trinidad?
Solamente fuimos a Jujuy, presentamos en la legislatura un peditorio y a la Casa de Gobierno un peditorio también, pero hasta ahora no se sabe nada, Ujú, porque todo fue esto ilegal. mm, No estaba nada legal lo que nos dijeron a nosotros en Jujuy, que eso era todo ilegal. Por lo menos mm, si querían hacernos así, nos tenían que dar un lugar para vivir porque había niños y abuelos. ujú. Y esta gente que Tolada y Baquiera, ¿los conocen? ¿Saben quiénes son? Si es gente que tiene muchas tierras, si tiene títulos sobre de las tierras, ¿conocen algo más o no las conocen directamente? No, la verdad no lo conozco yo porque nosotros como todo ese pertenece a los aborígenes, a los pueblos collas, a los pueblos indígenas, porque yo que sepa no hay herederos ahora. Todo Ujú, son para las personas que viven, digamos, porque con esta ujú, ley de los aborígenes y todo, por eso se violó muchas leyes. Creo ujú, que es el 75-16 o todo eso se violó esa ley. No se les respeta nada, pasaron como encima, pasamos, nos ujú, hicieron como perros, por eso como le digo, porque hay muchas ujú, leyes que te defienden a los indígenas. ujú. Eso no Y se como respetó, usted dice, es explotó propiedad esa. de los pueblos collas esa tierra. Sí, sí, pertenece a lo, sí, al pueblo Coya. Ujú. Bueno, Trinidad, esto vamos a tratar de difundirlo lo más que podamos. ¿Está usted sola con su familia con esta problemática o hay otras familias que están pasando lo mismo? En todos lados, todos los días hay desalojo. Ahí había una Mm, hermana que me dijo que le desalojaron y que desde de mayo el hijo estaba preso. No sé cómo solucionó. Ese día nosotros lo habíamos esperado ahí en Ciudad Nieva para apoyarle, pero no apareció la señora. Dice que ellos le ujú, desalojaron y el hijo estaba preso desde mayo. Entonces ujú, no sé, por eso no nos respetan nada. Hay un montón de leyes que tienen los pueblos collas, pero no se los respetan, todo pasa por encima, no hace ujú, país nada. Entonces se nos viola muchos derechos de los pueblos collas a nosotros. ujú. Si entendemos lo que nos cuenta, vamos a tratar de darle la mayor difusión que podamos desde este medio alternativo, porque también venimos siguiendo que son muchas familias, nos contaban con anterioridad que con la excusa del tren turístico, que es ese trencito que es para los turistas, que sale carísimo su pasaje, también desalojaron gente que estaba en terrenos del ferrocarril asentada allí desde muchos años atrás. ¿M? Bueno, Trinidad, no sé si alguno de los compañeros quiere hacer alguna pregunta. Yo Sí, yo simplemente, quiero preguntar. Lili, yo lo que quiero decir Ay, que difundimos todo el tiempo en la radio, no solamente en este programa, sino en todos los programas, Trinidad, que yo puedo, difundo. Ayer estaba con una locutora de México y le explicaba esta problemática de Argentina y se asombraba, pero ¿y dónde quedan las leyes de protección a los pueblos originarios? Y Sí, así están pisoteadas, le decía yo a la Ujú, compañera de México. Una esa es la verdad. vergüenza. Por eso no ujú, se respeta nada, se pasa todo por encima. Hay un montón de leyes. Por eso, como me dijeron a mí, eso no se podrían haber hecho porque eso es todo ilegal. Y Y no se además respeta. que, claro, que ponen presas a las personas que por ahí se fastidian o reclaman sus derechos, van presos. ¿Eh? Sí, Sí. eso es lo que nos pero ha tienen que pasado a estar nosotros. abiertas las organizaciones gubernamentales que se ocupan de estos problemas. Tienen que estar en funcionamiento como para recurrir a ellas, a menos que ya no existan más con estas nuevas disposiciones que hay. Hay oficinas Sí, que dependen de organizaciones del gobierno, insisto, que se ocupan de estos problemas. claro. Debe haber una manera de recurrir a ellos para que esto es un desorden espantoso.
No, Claro, no puede hacérsele esto a la gente. ¿Cómo le van a hacer eso? No me entra en la cabeza. Qué Sé desprotección. que incluso se quitan terrenos en provincias por gente con dinero que contrata matones Claro. que echan a la gente de su lugar Ujú. y bueno, ahí por ahí plantan algún cultivo que dé dinero, pero sé que se hace con matones que directamente de prepo echan a la gente. Ujú. No puede ser. Ujú. Eh, hay, hay organizaciones que se ocupan de estas cosas. Yo creo que no, en Jujuy no hay, señora Trejo, no hay en Jujuy. ¿qué cosa? Trinidad, Clelia te habla de, claro, de esas organizaciones que supuestamente Ajá. deberían defender la situación de ustedes ante el tema de derechos humanos. Ahí nomás. Listo, simple y llanamente. Eso nadie, nosotros no habla nadie por nosotros. No Por habla eso nadie con nosotros. Ujú. Tara. O presenté. sea que Trinidad nos está diciendo que están solitas las familias, entonces lo único que les queda es unirse entre ellas como para intentar lograr algo, ¿no? Y parar estos desalojos que, como ella misma dice, ya vienen desde hace muchos meses atrás. Tal Claro, vez día uno los van desalojando en forma individual, ¿no? ya. Como para quedarse con las tierras, porque el tema son las tierras. Es así. Sabemos que en Jujuy hay litio y que hay compañías canadienses y compañías chinas detrás de todo esto, por un lado. Y por el otro lado está este tren turístico que es para unos pocos y que también fue causa y motivo de desalojos de la gente que estaba en estos terrenos por donde pasa el tren turístico. Trinidad, ¿usted nos quiere comentar algo más? Por favor, lo que usted le parezca conveniente. No, que te respeten las leyes, porque que no nos hagan así, porque nosotros vivimos de ancestrales aquí, no es hoy y mañana. Mis abuelos murieron aquí. Y eso pasa con todas las personas también que están desalojadas. Y yo decía en un medio, ya no me acuerdo porque un montón de medios me llamaron, yo les digo a los hermanos que no tengan miedo, que salga a la luz estos, que luchen, que no se queden así, que no tengan miedo porque yo ese día cuando fui a Jujuy apenas éramos como 5 personas, yo no tuve miedo, no tengo miedo, porque personas que están ahí en el poder somos las que nosotros vamos a elegir. Entonces no hay que tener miedo, hay que salir y luchar y hablar, porque todo no sale a la luz. Parece que la gente tiene miedo porque son pobres, son humildes, se humillan, pero no es así. Igual tenemos que salir a luchar, tenemos que hacernos respetar nuestros derechos. Yo le digo a los hermanos que me están escuchando que hagan respetar sus derechos, que luchen, que no se queden en la casa. Como ese día la hermana me dijo que iba a ir, no fue, que decía que la han desalojado, que el 5 de mayo estaba preso. Entonces no hay justicia. Entonces nosotros tenemos que salir a luchar, tenemos que hablar, salir por las calles, aunque sea que seamos dos, porque gracias a Ujú. nosotros esas personas están en el poder y hoy nos hacen así, nos botan a la calle como fuesen perros, como fuesen animales, como no tendríamos derechos, violando nuestras leyes, las leyes que tenemos todos los pueblos originarios, los pueblos joyas. Nada más. Ujú. Bueno, gracias, Trinidad. ¿Ese solo muchacho está preso o hay otras personas presas? Porque acá tenemos 5 presos políticos en Buenos Aires, del No día que se sabía de votó la ley no, la bases hermana en el Senado, que la todavía no los está han acompañando, soltado. pero no sé. Pero Repet- sé que sí, el chico desde mayo estaba preso, que le desalojaron a la familia y al hijo le metieron preso. Bueno, Ujú. ay, Dios. Bueno, Trinidad, le agradecemos mucho, le vamos a dar toda la difusión posible a su caso y no nos queda más que desearle que vuelvan a recuperar su tierra que es por derecho suya y de las otras familias que allí viven y que se unan, porque la única manera es unirse y como dice usted, no tener miedo, ¿no? Unirse y no, o unirse con miedo igual, Ese. porque
se perjudica mucho al sacarte tu casita y tu medio de vida. Yo vi el video que ahora nos va a contar Luis, con todos los animalitos que tienen, que son fuente de subsistencia. Seguramente también Trinidad tiene algún tipo de cultivo y eso es lo que les permite manejarse de forma autónoma, tener su soberanía alimentaria, tener su casa, tener sus animales, tener sus cosas. Y es mucho lo que les han quitado. Nuestro derecho de vivir libres, o sea, nosotros podíamos Ujú, sembrar y vivimos de nuestros animales. Y eso nos ujú, quitaron hoy en el día. Nos quitaron ese derecho de exactamente. vida, nos quitaron esos derechos de que nosotros vivíamos de nuestros propios animales. Ujú. Perdón, ¿me permiten decir algo? Sí, acá lo tenemos a Claudio, Trinidad. Ahora, Trejo, Bueno, esa gente que los desaloja son los amigos del gobierno. El gobierno lo está que haciendo me negocios grandes y interesa, los necesita sacar a ustedes. sí, Todos ellos son sus enemigos. Y son ajá, un grupito de gente con un grupito de policías. sí, Entonces lo que hay que luchar es contra ese gobierno que tienen. sí, Y esa lucha no puede ser solamente de ustedes, tiene que ser de los maestros, los empleados judiciales, los empleados y la gente que trabaja abajo, no con los jefes, no con esos matones, no con ese gobierno. Y no va a haber justicia, porque la justicia, si va contra los negocios, se lo tira a un cesto. Es un papelito la justicia. La única manera de lograr algo y defenderlo es a través de las movilizaciones, las luchas, la unidad de todos los sectores en Jujuy. Ya lo han hecho, lo sí, tienen que volver a hacer, lo tienen que volver a reunirse Ujú, y luchar contra este gobierno, ujú. luchar ahora contra ese gobierno, no esperar a que se vote, sino claro. muchos antes y derrotarlo. Muchas gracias. Gracias, Trinidad. Le mandamos un gran cariño desde acá, desde Buenos Aires, y bueno, y dispone de un espacio para cuando usted quiera hablar en el programa La Rueda y en la radio Conciencia Top New. Bueno, Eh, un cariño grande. muchas gracias por difundir, porque a veces no se difunde y está todo encerrado, como se dice, no hay no podés expresarte, no podés hablar y nadie, o sea, Ujú. todo lo que pasa no sale a la luz, todo queda ahí. Ujú. Bueno, por eso el primer paso es la difusión. Sí, lo sabemos, que no se pasan estos temas en la mayoría de los medios, ¿no? Los medios masivos, más grandes. Bueno, vamos a escucharlo a Luis Mamani. Este, por favor, Luis, si querés comentarnos un poco más en forma general, ¿cómo ves la situación en la provincia de Jujuy, bueno, de todos estos desalojos que están sucediendo ya hace bastante tiempo? Y si nos podés contar un poquito el trabajo que estás haciendo con Urcopa Calpan, ¿qué significa esto también? Está bien. Bueno, te escuchamos. Bien, ¿qué tal? Muy buenos días con todos y todas. Urcopa Calpán significa la fuerza de los cerros. Ah, Somos un grupo de personas jóvenes, la mayoría, y somos pocos, muy pocos. Lo que hacemos, más que nada, nos abocamos a hacer dulces, a participar en asambleas, somos parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Somos descendientes de pueblos indígenas como el pueblo Coya. De mi parte, he cumplido un rol dentro de la comunidad aborigen de Rinconada. He sido autoridad comunitaria un par de años, en dos gestiones. Entonces, como parte de la experiencia en la lucha por la defensa de los derechos territoriales, la tengo y la sostengo. Urcopa Calpan también nos abocamos a hacer comunicación y
bueno, ya le planteé el tema de nuestra participación en el MNSI, a través de la feria, de las asambleas, tenemos distintas áreas también dentro del MNSI, Pero pero disculpa, eso no entendemos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que lo podés aclarar? el MNSI significa Movimiento Nacional Campesino Indígena. Ahí Eh, está, perfecto. Sí, sí, sí. Bien, nosotros como organización Urcopa Calpan somos parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, pero últimamente nos estamos abocando a vender dulce de cayote, prendas artesanales y quinoa en las ferias, y más allá de las discusiones internas, las reuniones internas, y hacer comunicación, que son esos videitos muy de nosotros para ayudar a difundir. A nivel general, en la provincia, la política de desalojo se ha vuelto cada vez más, más cruda. Hay un pensamiento dentro de la Unión Cívica Radical que plantea que todo lo que es privado es del privado y desconsidera la existencia, la preexistencia, la subsistencia de hermanos que son poseedores, digamos, ¿no? Entonces, ahí siempre nosotros problematizamos la cuestión territorial que tiene que ver, sí, con las políticas públicas que no son ejecutadas y aplicadas como marca el exquisito volumen de leyes y normativas que tenemos a nivel nacional e internacional, sino que eh, lo que se hace a nivel provincial es, como decía en un principio, le da titularidad y derecho al que tiene el papel y no a los poseedores, ¿no? Entonces, las tierras, los territorios han sido normalizados desde esa concepción, desde la fundación de Argentina, bajo el predominio de la propiedad privada. Entonces, siempre dejan afuera a los que no tienen papeles. Así sucedió en Volcán, en la localidad de Volcán, también como se dice, han trasladado, han reubicado a gente que vivía en el predio del ferrocarril, le han dado algunos terrenos cerca del río, a otros le han dado como una vivienda container, en su momento, hoy en día no sé en qué situación están, pero sé que lo han reubicado porque ahí vivía la comunera, la representante del pueblo Tilián, Carolina Choque, y ella nos contó que le dieron un pedazo de tierra cerca del Río Grande, al lado del Río Grande, o sea, es un peligro. Después lo que pasó en Tilcara, que también hubo desalojo en el barrio Estación, en el cual algunos abogados han apelado y igualmente han desalojado a la mayoría. Algunos abogados han logrado alguna sentencia, alguna respuesta judicial que favorece a algunos desalojados de Tilcara, no a todos, pero que todavía está sin ejecutarse, que le tendrían que devolver o retomar ese predio del barrio Estación, pero ese lugar, digamos, tiene que ver más que nada con el trazado y la puesta en marcha del tren solar, digamos, ¿no? Entonces, la política de desarrollo de la que se jactan sus diputados, diputadas a nivel nacional de la Unión Cívica Radical, tienden a llevar adelante malas prácticas porque al final terminan desalojando gente en pos de un desarrollo que supuestamente es integral, pero no es integral porque deja secuelas, gente en la calle, chicos y mujeres, hombres y adultos reprimidos, los deprimen. Entonces, está sucediendo eso en la provincia como en el resto del país y vemos de que la política nacional de Milei, junto con la de Sadir, que es el sucesor de Gerardo Morales, siguen esa ejecución de su programa político, de su agenda política dentro del mileísmo. O sea, la provincia igual avanza en su agenda y bueno, se combinan a nivel nacional y sabemos que esto se va a recrudecer cada vez más. Ujú. Gracias, Luis. Yo quería hacerle algunas preguntas. ¿El Movimiento Nacional Campesino Indígena está
o sea, en combinación con otros movimientos indígenas del país, porque por lo menos lo poco que yo conozco es el movimiento campesino de Santiago del Estero, que tuvo una importante función defensiva frente a la quita de las tierras en Santiago del Estero. Cuando el MST en Brasil tiene una función ofensiva en el sentido de ocupar tierras improductivas que pueden ser de beneficio social, el movimiento campesino de Santiago del Estero para los desalojos, lo cual es muy importante. Bueno, una pregunta es esa, si ¿con quiénes otros está unido o quiénes componen el Movimiento Nacional Campesino Indígena? Y después quería preguntarle, las tierras collas, usted hablaba de la propiedad privada, ¿no tienen ningún tipo de reconocimiento legal, histórico como territorio colla? O sea, no hay absolutamente nada que, digamos, avale que esas tierras pertenecen a este pueblo originario. Este, claro, ¿no? Sí, o sea, existe un fuerte cordón de derechos favorables, de leyes como la 24071 que ratifica el convenio 169 de la OIT, el derecho constitucional indígena que es el 75 inciso 17, o sea, tiene después la 26160 que prohíbe los desalojos en territorio de las comunidades. Hay un protocolo de abordaje que fue aprobado por resolución en el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. Como para cada tema hay derechos, hay leyes, la ley de restitución de restos mortales para pueblos indígenas, en educación hay una ley nacional, artículos específicos que tienen que ver con la interculturalidad, con la biodiversidad, está el convenio de diversidad biológica, o sea, hay lo que sucede es en su aplicación en el derecho interno argentino es el problema, digamos, que depende de los intereses de las empresas, de los funcionarios, de privados, entonces ahí se juega el poder y nosotros estamos no estamos en la cúspide de esa pirámide, estamos ni siquiera en la base, estamos en el subsuelo de la base, ¿no? Entonces, para su aplicación tenés que tener poder. Y ese poder, más allá que en Jujuy haya muchas comunidades, hay mucho, prevalece el poder empresarial de los funcionarios, de las intenciones de ellos, digamos. Ujú. Entiendo, lo ha explicado muy claramente. Y la otra pregunta, este Movimiento Nacional Campesino Indígena, ¿a quiénes agrupa? ¿Es solo de Bien. Jujuy? ¿Es de otras provincias? No, claro, sí, eso le iba a responder. El Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy es una de las tantas organizaciones este, a nivel provincial, ¿no? A nivel provincial somos 10, 11 organizaciones y para con el resto de las provincias sí está el MOCASE, por ejemplo. Ujú. El MOCASE es parte del MNCI y sí conocemos de su lucha. Ellos, bueno, tienen más de 30 años de organización, tienen toda una red ahí a nivel provincial que hace defensa del territorio, hacen comunicación, tienen su espacio formativo, de producción, de comercialización de lo que producen para con la soberanía alimentaria. Es muy compleja la situación de las organizaciones. El MNCI en Jujuy es una de las organizaciones, yo diría, más chicas que hay y nos involucramos en el ámbito de las comunidades porque también el MNCI integran militantes del movimiento indígena en general de Jujuy. Y sí, sí hacemos articulación con otras provincias y conocemos algunas experiencias. Sí, 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 es así, es medio complejo la cuestión de organizativa porque, por ejemplo, el pueblo Mahuaca tiene su espacio asambleario, son más de 50 comunidades, el pueblo Atacama tiene su espacio de reuniones donde
deliberan sus decisiones, que son 10 comunidades del pueblo Atacama dentro de un departamento de la provincia. Es todo un departamento con 10 comunidades. El pueblo quechua, que son alrededor de 21 a 22 comunidades en el departamento de Santa Catalina, tienen, tienen un avance muy rico en lo que es la educación indígena a través de los territoriales y los idóneos en lengua quechua en todas las escuelas primarias de ese departamento, y en las escuelas secundarias también imparten quechua. Y así por el estilo, digamos, está el Consejo de, de Organizaciones del Pueblo Cloya, que si mal no recuerdo, y que me perdonen los hermanos, creo que son 7 comunidades, el pueblo Cloya en los valles de Jujuy, y así por el estilo tenías. Hoy en día yo ya no sé, no participo en los espacios del Consejo de Comunidades de Tilcara o el Consejo de Comunidades Collas de Tumbaya. Existe una mesa de comunidades de la laguna de Guayatayo que está en la zona de Cochinoca. Hay un montón de organizaciones, hay organizaciones guaraní, estaba el Queremba y Yambae en el ramal, estaba la PG y también la PG tradicional también en el ramal con las comunidades guaraní, son más de 50 comunidades. Entonces, es muy compleja la organización, como vuelvo a repetir, y está el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy, que es una de las organizaciones que hoy está siendo muy interpelada porque es donde nace el liderazgo de Natalia Silvina Zarapura, quien lo lideraba hasta hace un par de años a nivel estatuto, a nivel de la comisión directiva, y que hoy en día cumple el rol de diputada nacional, y que ha sido ministra de Gerardo Morales, ministra en Desarrollo Humano en la provincia y en Derecho, y en la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy también cumplió un rol, y que hoy muchas comunidades a partir del año pasado con más fuerza le han soltado la mano a esa organización por el hecho de que trabaja muy agarrada a la política trabajaba de la mano de Gerardo Morales el año pasado y este año con Sadir, ¿no? Entonces, con el gobernador actual de Sadir, y que está muy cuestionada esa organización a nivel provincial. Y así tenés un montón de organizaciones, tenés la Recolla, tenés la PP, tenés las Guarmis Ayasunco, está la Red Pune Quebrada, o sea, hay organizaciones muy territoriales que tienen su espacio de trabajo, digamos, ¿no? No es que la de Ramal puede hacer énfasis en la Quebrada o en los valles o en la Puna, o los de la Puna pueden trabajar territorialmente en las comunidades de la Quebrada, o sea, quizás a nivel político, por la difusión o la articulación en acciones para la defensa del territorio, sí, pero territorialmente no. Así es, compañera. Bueno, Luis, la verdad que te agradecemos enormemente porque acá en Buenos Aires no se conoce nada de la realidad de las provincias y menos de la realidad de los pueblos aborígenes. Vos prendés la televisión o la radio y lo único que pasan es de Capital y el Gran Buenos Aires. El resto del país no existe y menos las comunidades aborígenes, tampoco existen. Así que te agradecemos enormemente y también le agradecemos a Gustavo, que es el que nos ha pasado tu contacto, ¿no? Por Es aquí, intención nuestra difundir lo que sucede en el interior del país. Sí, Claudio, así después le damos la palabra a Paco, que está Creo escuchando muy que atentamente. representantes y figuras importantes de las comunidades, por ejemplo, lo que usted menciona, Luis, es que participan del gobierno de Gerardo Morales y participaron y actualmente con Carlos Sadir. Yo quería saber si ustedes tienen dirigentes que estén en otro tipo de organización que enfrenten a estos gobernadores, porque estos gobernadores apañan toda una política de desalojo y de sí. ocupación de las tierras suyas.
Entonces me parece que tendrían que ser independientes de esos gobiernos. Sí, hay experiencias y sí se milita en el ámbito de la estructura políticas tradicionales o autónomas o independientes también, digamos. O sea, todos somos políticos por naturaleza y ¿Sí? a la hora de que llegan las elecciones, no es que una comunidad indígena se abstrae y dice que no va a votar por nadie, porque al final termina votando por alguien, y ese alguien es del Partido Justicialista, del Partido de la Unión Cívica Radical, de lo que sea, digamos. Entonces, se han ido armando como estructuras a partir del año 2013, el 25 de mayo, fundamos el Movimiento Comunitario Pluricultural a nivel provincial, un partido indígena. Este, Previo al 2013 han habido otras experiencias de partidos indígenas municipales en el departamento de Humahuaca. Posterior al 2015 se han ido conformando otros partidos indígenas en Maimará, Tilcara y Humahuaca, y que se han ido separando justamente del MSP del año 2013, y hoy en día están en la creación de otros partidos también, así de carácter indígena, y hay de todo en la provincia, como en todos lados, ¿no? Las organizaciones sociales, el movimiento indígena, los sindicatos también están comulgando en hacer un frente, eh, pero no es de ahora, es ya de hace varios años, solamente que quizá el único problema que hay es hoy que para sostener una estructura política partidaria tenés que tener los recursos económicos. Entonces, nuestra experiencia en el MSP en el año 2013, hace 10 años, Perdón, nosotros, Luis, MSP, ¿qué sería? Movimiento Comunitario Pluricultural, Ah, bien. eh, es un partido provincial que hasta esta última elección del año pasado también salió a la contienda electoral. Bueno, no recuerdo si sacaron 5.000 votos los hermanos del partido, de ese partido. Pero Muy bien. a lo que voy, que hace 10 años, 11 años, nosotros lo que hacíamos era bancar el partido desde nuestros bolsillos. O trabajábamos y aportábamos, los que tenían hacienda aportaban con carne de llama, carne de oveja, se hacían aportes voluntarios, poníamos los cocineros, las cocineras, armábamos comisiones para confeccionar los votos, doblar los votos, repartir, salir en colectivo, en moto, en el campo. O sea, fue un trabajo muy arduo, una experiencia única nuestra y bueno, ¿no? O sea, por eso digo, son experiencias. Hoy en Bien. día se está impulsando y veo mucha conciencia en querer armar otras estructuras. Veo gente que camina, que hace, y seguramente van a salir nuevas estructuras, pero sí, estamos desafiándonos a nivel interno en esa proyección, porque entendemos que llegar al poder tiene que ver con muchas de estas cuestiones que para que no nos sigan pasando, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, gracias, Claro. Luis. Muy interesante esto también que nos decís del movimiento comunitario pluricultural y de los partidos indígenas, que tampoco lo sabíamos, por lo menos aquí, de estas iniciativas que son independientes de los partidos tradicionales y de los gobiernos actuales. Bueno, vamos a ver si lo podemos escuchar a Paco, que seguramente va a tener mucho para decir, porque él ha escrito un libro muy interesante, Genocidios cometidos en el territorio argentino, que tiene un especial capítulo dedicado a los genocidios de los pueblos originarios. Porque bueno, esto viene desde la época de la conquista, entre comillas, hacia 1500, ¿no? Paco, ¿querés contarnos un poco de tu libro? ¿Qué tenés para acotar sobre lo que vienen diciendo la señora Trinidad y el señor Luis? Bueno, buenos días. Gracias por la presentación y por la invitación.
Bueno, después de escucharlo a Trinidad y a Luis, se hace un poco difícil, ¿viste? Hablar de una historia que lamentablemente no tiene hasta el momento solución de continuidad. Eh, yo hice un enfoque en el libro, digamos, con una orientación de mi pensamiento marxista. Y porque hay, digamos, si uno a medida que va investigando y viendo las masacres, las matanzas, los exterminios que se fueron realizando, es decir, la única explicación que yo le pude encontrar, y por eso el libro es Genocidios cometidos en el territorio argentino, porque no hablo de la conquista, sino que hablo desde el momento de la formación del territorio nacional. En el Capital, Marx habla sobre la acumulación originaria. Y yo creo que uno de los puntos fundamentales de encontrarle explicación a la temática de todos estos exterminios es justamente la acumulación originaria que necesitaba la nueva formación en la Argentina. Y esa acumulación originaria son las tierras. Para darle fronteras o nuevas fronteras a las tierras de los aborígenes, había que conquistarlas. Y la lucha fue indudablemente sin piedad. Hay dos casos que son los más conocidos, que son los de Roca. La gente entiende y piensa que Roca fue el mayor exterminador de indios, y de Rosas, que en realidad, es decir, yo no quiero poner las cosas como el mayor exterminador o el que mató más indios, sino que hay un tema sobre la participación del momento. En el libro hay un trabajo de ahora no recuerdo este, una mujer, una chica que hizo un estudio sobre justamente las dos campañas. Y determina de que si le hubiese tocado a Roca realizar en la época de Rosas la campaña, después voy a decir algo sobre campaña y conquista, la campaña que hizo Rosas hubiese hecho exactamente lo mismo que hizo Rosas, y Rosas hubiera hecho lo mismo que Roca si le hubiese tocado en su tiempo. Eh, Luego el revisionismo histórico le dio a Rosas un lavado, digamos, que le puso, desde mi punto de vista, ¿no? Puso campaña y no puso conquista, ¿no? Generalmente se lo conoce de esa manera. Y digamos que la campaña viene a ser como una especie de expedición, de investigación, de determinar características geográficas, y la conquista no, la conquista es directamente ir a la lucha. Yo creo que en los dos casos fue conquista del territorio, tanto la ejercida por Rosas como la ejercida por Roca. En el caso de Rosas, porque no es solamente en la provincia de Buenos Aires, lo que hizo Rosas con todos sus militares, abarca del Río de la Plata a los Andes y de allí hasta el Río Negro. En esa campaña, en esa conquista, hubo cerca de 3.500 indios aborígenes, integrantes de los pueblos, como se los quiera denominar, exterminados. Y a su vez, y aquí es donde viene el tema de la integración del concepto marxista de la acumulación originaria con la mano de obra barata. Porque Rosas se trajo consigo cerca de 5.000 prisioneros. 5.000 prisioneros que las familias fueron separadas, los hijos fueron separados de los padres, principalmente de las madres, pues los padres muchos habían muerto, y fueron muchos, muchos
integrados dentro de las estancias de Rosas, y los otros fueron llevados a las familias porteñas como servidumbre. Algo similar hizo Roca. Roca, solo que Roca hizo, no sé si porque a lo mejor la resistencia fue distinta o porque el tipo de organización y no estaban tan cercanos, digamos, como las estancias de aquí de Buenos Aires, se llevó, según las fuentes, a 1.300 muertes, pero se trajo cerca de 15.000 prisioneros. Esos prisioneros, igual que pasó con Rosa, sirvieron como mano de obra barata y mano de obra esclava, y también de servidumbre. Es decir, esos son los conceptos, digamos, integrales indígenas. Luis, ¿sabés que te estamos escuchando un poquito cortado? Si cerrás la imagen, por ahí sale mejor tu voz. Ya mismo. Bueno, ¿ahora se escucha mejor? Sí, sí. Bueno, este, digamos que eso luego continuó. Yo en el libro tengo dos partes que me pareció importante separarlas. Una con los exterminios, masacres, genocidios indígenas, y el otro ya referido a los trabajadores. Es decir, que en los trabajadores también estaban incluidos los integrantes de los pueblos indígenas que fueron tomados como mano de obra. Pero como hubo una política de inmigración, ya ahí estamos ante otros sucesos. Porque si estamos hablando, por ejemplo, que lo de Rosa fue en el año 1800, en 1830, de 1832 a 35, lo de Roca en 1870, la política de inmigración fue a fines de ese siglo y principios del siguiente, y entonces tenemos a continuación en el tiempo las masacres de la Patagonia y todos los sucesos de aquí de Buenos Aires. Es decir, que hay una línea de continuidad desde el punto de vista del desarrollo capitalista en la Argentina que, o bien por acumulación originaria, o bien por crisis económicas, eh, siempre el hilo se corta por lo más delgado, y cuando los trabajadores reclaman lo suyo, bueno, terminan en hechos tan trágicos como los de la Patagonia, los de la Semana Trágica, los de la Semana Roja y de otros sucesos que se dieron posteriormente. Pero no solo, y después se combinaron en el tiempo, porque también en 1924 estuvo las masacres de Napalpí. Luis, te Este, puedo pedir, disculpa que perdón, Paco, disculpa que no, te por favor, interrumpa, sí. porque como el programa sale por otros países, se puede escuchar de cualquier lado, España, en México, que nos nombres las distintas genocidios de los pueblos originarios desde Rosas hasta el 47 para la audiencia. Bueno, Si sí, no se van a tenemos, perder los que no saben de historia argentina. bueno, sí, tenemos, a ver si la memoria me ayuda, si no voy a buscar el cuadro del libro. Eh, Tenemos la masacre de Rosas. A ver si puedo hacer un... Bueno, tenemos las masacres, disculpame, También, Paco, si sí. querés compartir pantalla o tenés algún cuadro, claro, eso lo Lo que tenés. pasa es que no se va a ver, pero podemos ver que acá, según lo que yo tengo de las fuentes,
fueron 3.450 víctimas, las de Rosas, que ahí tenemos a tehuelches, araucanos, que los araucanos son los mapuches, y los indios pampa. Los indios y los ranqueles. Los indios pampa, los españoles determinaron a varias de los pueblos originarios que ocupaban las pampas con ese nombre, por eso se lo conoce como indios pampa. Luego tenemos, siempre de acuerdo a la fuente, ¿no es cierto? 1.300 víctimas de la etnia, también tehuelche, araucanos, mapuches, y lo mismo, pero ya más al sur, integrantes más al sur con Roca. Luego tenemos 933 víctimas de la etnia, este, los Onak o Selkman. Estos son más bien de la parte sur del territorio argentino. En ese momento hubo buscadores de oro, aventureros, viste, que no tuvieron. Hay un hecho que lo cuenta una página, mm, creo que es una página de un movimiento, porque tampoco hay mucha información, de un movimiento anarquista, que en un momento determinado, porque también eran bastante luchadores, envenenan una ballena, cazan una ballena, la envenenan y la dejan en la playa. Como estaban un poco arrinconados, los aborígenes se alimentan de esa ballena y mueren. Es decir, hay hechos como eso, es decir, después, bueno, en la siguiente, esa es los Selkman Huonas. Luego hubo cerca de entre 400 y 1.000 víctimas de la etnia eh, Mocoví o Toba. Esto es en el año 24 con el gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Y después hubo otra de 70 que acá tuve un inconveniente en el libro por poner como genocidio a 70 víctimas también aborígenes en el Zapallar, que eran de la etnia Cuom. Y por último, en el año 1947, acá hay distintas fuentes, el promedio de las distintas fuentes da alrededor de 1.400 aborígenes masacrados, y digo masacrados porque fueron perseguidos luego del primer ametrallamiento que les hicieron, fueron perseguidos durante 20 días en el monte. Esto es de la etnia Pilagá. Aclaremos, perdón, Paco, que Sí. es durante el primer gobierno de Perón. Bueno, es lo que iba a decir. Esto sucedió, la etnia Pilagá, en Rincón Bomba, el sector Rincón Bomba aborigen. Sucedió en el Gran Chaco. El Gran Chaco en aquel momento era territorio nacional, hoy dividido en territorio de la provincia de Formosa y la provincia del Chaco. Y en aquel momento el presidente era el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Por ende, el responsable directo político de esta masacre, que iguala en cantidad de víctimas a las de Roca, por ser el presidente de la República y por haber sido el ejecutor de la masacre de la Gendarmería Nacional, y creo que también, ahora no recuerdo bien si hubo la aviación, al perseguirlo por el monte durante 20 días, el responsable directo fue Juan Domingo Perón. ¿Mm? Este, yo en el libro pongo, porque en realidad, viste, hay cosas que no se pueden comprender muy bien, viste, por qué suceden. Eh, al leer sobre el Malón de la Paz, hay un libro muy interesante el psicólogo Balco, llama el libro Los indios invisibles del Malón de la Paz, que hace
una reconstrucción de todo el hecho muy importante. Este hecho sucede en el año 1946, es decir, un año antes de la masacre de los Pilagá. Por eso yo al escucharlo recién a Mamaní y a escuchar a Trinidad eh, sobre el tema de las leyes lamentablemente seguimos estando siempre en la misma situación. Mucho eslogan, mucha ley, pero en la práctica absolutamente nada. Lo que yo he leído, posiblemente Mamaní nos puede dilucidar sobre esto, lo que yo he leído es que todo arranca en Jujuy con un puñado de gente integrante del pueblo Coya que pensaban que las autoridades locales hacían oídos sordos a las palabras de Perón, que Perón prometía la entrega de tierras, que Perón prometía esto, que Perón prometía lo otro. Y como no obtenían nada de lo que en los discursos Perón prometía, decidieron organizar esa venida a Buenos Aires. Ahora, se salió del cauce el Malón de la Paz, porque a medida que iban avanzando, se le iban integrando más gente, ¿no es cierto? Más integrantes de otros pueblos originarios, campesinos. Es decir, ya la cosa no era solamente, viste, los integrantes collas que habían iniciado el proceso del Malón de la Paz. Cuando ya la situación se puso bastante, digamos, complicada para el gobierno, Perón decide nombrar a un representante con un nombre de su cartera muy grande, que ahora no lo recuerdo, muy largo, que en realidad oficiaba un poco de espía para ver qué era lo que pasaba y cómo se estaba integrando ese malón. Bueno, la cuestión de que ese malón recorrió 2.000 kilómetros y le llevó cerca de 3 meses el recorrido, con una recepción muy importante en cada una de las ciudades que pasaba y en cada una de las ciudades que pernoctaba. Y llega a la capital federal. Bueno, indudablemente iban a la cabeza con fotos del general Perón, porque indudablemente era el pensamiento de ellos, que los que no cumplían con lo que Perón decía eran las autoridades locales. Bueno, como una especie de maniobra de distracción y de un buen recibimiento, Balco cuenta que en ese domingo, o en el primer domingo después que viene, que está el Malón en la capital federal, juega Boca y River en la Bombonera Mm. y los hace partícipes de un partido de fútbol integrado por los pueblos originarios, ahora no recuerdo con quién, pero una especie, viste, de una distracción, como de buen recibimiento y qué sé yo. Como no había solución, porque Perón le seguía prometiendo a los representantes, como tienen indudablemente las características los pueblos originarios de su representante, ¿no es cierto? Que siempre o generalmente es el anciano de su organización, le seguía prometiendo, pero no firmaba. Perón no le firmaba lo que prometía. Y Pedían perdón, Paco, es el primer Malón de la Paz. exactamente, es el Este, primer Malón de la Paz. pedían la propiedad de las tierras. Claro, Y que ahora vas a era contar cómo termina esto. claro. Es decir, justamente como no conseguían eso en su lugar de origen, y el que había prometido eso era Perón, y Perón recibe a algunos representantes y le dice que sí, que se queden tranquilos, que le van a dar la tierra, y ellos quieren la firma. Como la firma no la obtenían, en, digamos, en un sentido realmente maligno, fueron llevados al hotel de inmigrantes. Ujú. Es decir, los pueblos originarios, dueños originarios de las tierras,
fueron llevados al hotel de inmigrantes. Como no aceptaban la condición de volverse, ¿no es cierto?, si no tenían la firma, desviaron vagones de ganado, ¿no es cierto?, a las vías que estaban cerca del hotel de inmigrantes y con una represión sin ningún tipo de miramiento, ¿no es cierto?, a mujeres, ancianos, niños, fueron reprimidos por el ejército, subidos a los vagones y llevados nuevamente a su lugar de origen. Por eso yo creo que este hecho, ¿no es cierto?, que indudablemente le complicó la vida política a las declaraciones que hacía Perón, cuando en el año 47 se da por razones también en la zona de Formosa, lo que hoy se conoce como el territorio de Formosa, una concentración de los pueblos aborígenes del lugar, pero por una cuestión de necesidades básicas. Eso fue la reunión que hacían, necesidades básicas y enfermedades. Y temieron de que se organizara, eso es lo que a mí me da la impresión que fue la decisión del gobierno nacional, que temió otro malón, otra posibilidad de que se acercara nuevamente a Buenos Aires, porque si no, no se entiende la muerte, el ametrallamiento que hubo a esa reunión que hacían incluso digamos, con las características propias de los pueblos originarios en función de las necesidades que estaban pasando, y dijeron que temían una rebelión, ¿no? Esa fue la excusa. Pero lo extraño es la persecución durante 20 días por el monte. Es decir, eso responde a otro hecho distinto, sí que era un escarmiento ya mucho mayor, ¿no? Esa es mi interpretación sobre la relación que hubo entre el Malón de la Paz y la masacre de Pilagá. Entre paréntesis, hay una película muy interesante que se llama Octubre Pilagá, que desarrolla todo con entrevista principalmente a una sobreviviente, Rosa Grillo, que había en ese momento de los pocos sobrevivientes que quedaban. El terror que causó sobre los pueblos, principalmente la etnia Pilagá, por lo que determina la historia, ¿no es cierto? Pero sobre el resto de todas las poblaciones de la zona fue impresionante. Recién, después de más de 100 años, se le ha reconocido por la lucha también de otros integrantes de pueblos originarios. Ahora no recuerdo un muchacho que se recibió de abogado y que, bueno, que ha luchado por eso. Yo antes de seguir quisiera comentar algo respecto a lo que dijo Claudio, me parece. Paco, ¿te Que, parece que escuchamos un poquito a los otros integrantes del equipo y sí, cómo luego no, volvemos pero con Luis y con vos? listo, Yo listo, sí, quería hacer una pequeña apreciación sobre lo que vos comentabas, esto de la necesidad por el sistema económico y social de que los pueblos originarios fueran incorporados como esclavos o como manos de obra barata, y a mí me quedó resonando, como sí, buena psicóloga, la palabra libres que dijo la señora Trinidad, que ellos quieren vivir libres. Vivir libres quiere decir que nadie les dé nada, tener sus animalitos, tener soberanía alimentaria y vivir de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, ¿no? correcto, Y me parece muy importante lo que dice la señora, porque es esto lo que les están queriendo socavar, como ya lo hicieron con todos los otros pueblos que vos mencionaste y que terminaron como mano de obra barata o como mano de obra esclava. ¿M? Lo primero que se hace, esto ya empezó con la conquista española, es desarticular las formas de sustento económicas, cuando se quiere dominar a un pueblo. Es decir,
que es lo que estamos viviendo nuevamente ahora en Argentina. Es decir, quitarles la posibilidad de comer dignamente. Es lo primero que se hace. Eh, bueno, escuchamos por favor a Clelia, a Claudio y a Luisa para que nos hagan o preguntas a los invitados que hoy tenemos, que realmente es un programa de historia y sería bueno difundirlo por las escuelas, ¿m? Y que lo utilizaran como clase de historia. Bueno, no sé si Clelia querés comenzar vos, que nos Sí, habías estado quisiera, contando antes del programa cosas interesantes. este, hay varias cosas. Las intervenciones han sido muy ricas y hay muchas cosas para preguntar o comentar. Una que querría decir con respecto al señor Mamani, que habló, es que veo que hay muchas organizaciones en funcionamiento y lo interesante sería que buscaran la unidad. Esa entidad pluricultural que él nombró, me parece que sería una semilla para que se unan las diferentes organizaciones que, por lo que nombró, son unas cuantas, para hacer un movimiento, como dice Claudio, la lucha es importantísima, pero también creo que habiendo organizaciones que son anteriores a este gobierno, yo no me acuerdo el nombre, pero hay una organización estatal que toma los problemas indígenas. Habría que hacer cumplir esas leyes que existen. Esto de exigir papeles es muy avieso, muy maligno, porque saben que no los tienen. Algunos papeles hay y algunos los tienen desde la época de la colonia, que los españoles acabaron dando papeles sobre todo en el noroeste. Y veo que esta problemática no es solamente de los pueblos del norte. Hoy te comentaba, Liliana, un programa muy interesante que había escuchado anoche en el canal 22. Lamentablemente fue de apenas un rato porque lo tomé tarde y era de una integrante de la comunidad Lonco del sur, una chica que me parece que vive en Buenos Aires, universitaria, en algún momento de su vida, por lo que escuché, intentó desechar su origen indígena e integrarse a la sociedad urbana acá en Buenos Aires, pero volvió a su comunidad ya preparada como para llevar adelante una lucha productiva, que se lograran cosas. Y realmente hay unas organizaciones importantes en el sur, porque ella decía, nos arrinconaron y nos quitaron todo lo que pudieron, le tiraron las tierras, le sacaron las tierras y mostraron una vista de los pueblos del Alto, como le llaman en Bariloche. Los pueblos del Alto son muy modestos, están en la parte alta de Bariloche, en la parte de las faldas montañosas, y allí es donde mataron a Nahuel. Y la lucha por la reivindicación de Nahuel y el castigo a los culpables perdura, porque eso quedó totalmente impune. Y nombraron a una muerte más reciente de un muchacho, Elías Garay. No sé si los oyeron nombrar, porque sigue la represión. En este momento, lo que les están a punto de sacar, parece, es lo que nombró esta chica, son los nacimientos de agua pura, son empresas
Incluso son empresas que ni siquiera son de acá. A la larga les acabarán cobrando el agua que en este momento tienen naturalmente. Que he escuchado que esto ha pasado en otros países de América. En algunos, la lucha de la gente hizo que volvieran a ser dueños de su agua pura, porque después me ponen una empresa que dicen que la potabiliza y te la acaban cobrando como acá, que en Buenos Aires. Miren, yo una vez leí una frase que me quedó como síntesis de todo este problema. Hablo de los indios acá del sur, de los que tomarían nuestra tierra pampeana hasta el sur. Y es esta. Cuando se inventó el transporte en barco frigorífico, le pusieron la puntilla, el cierre, fue la muerte final de las organizaciones indígenas, porque entonces sí, fue un enorme negocio el transporte de carne, como dicen, la carne argentina, del ganado hacia Europa, que solicitaba este artículo primario nuestro. Y se necesitaron. El desarrollo de eso hizo que la tierra fuera fundamental. No hubo ninguna duda de que había que sacarle toda la tierra que se pudiera. Y es lo que hicieron, tanto en el sur, con la cría de ganado ovino, como en la Pampa, con la cría de ganado bovino. Entonces tenemos las grandes estancias, los enormes latifundios que hay en la Argentina, pero eso no es que no era de alguien, eso era de alguien. Lo que pasa que la manera ¿cómo se llama?, de subsistencia de los pueblos nómades o seminómades necesita mucho terreno para no mucha gente. Ahora ese mucho terreno también es de poca gente, son de los dueños de las grandes empresas que tienen los latifundios argentinos. Pero es lamentable lo que sigue sucediendo. Las tierras en el norte, como comentabas vos, Liliana, y el señor García, las quitan impunemente. No es solo para el litio, para lo que sea, para criar ganado, para plantar, para el cultivo que sea importante. Creo que hasta soja se planta en algunos terrenos del norte, para viñas, para el tren, para todo lo que sea productivo, y sin ningún problema se la quitan a la gente, incluso con pequeños, vamos a decir, ejércitos con mucha pretensión. Con una poca gente armada se las arreglan para sacarlos. Pero hubo denuncias. Pienso que es cierto, sin lucha no se logra nada, pero por el momento y teniendo como tenemos las leyes apropiadas, porque este problema se tomó en consideración y se lo trató de resolver, ¿por qué no podemos hacer que se cumplan? Pero indudablemente para eso hay que lograr unidad y que se involucre gente que no sea la directamente afectada por el problema, porque es un problema humano que nos toca a todos. Bueno, no quería tomarme todo el tiempo yo. Gracias, Clelia. Yo quería hacer mención a algo que sucedió
en el día de ayer, porque se aprobó, volvió la ley bases del Senado a diputados, y se aprobó la ley bases. Entonces, el gobierno tiene su ley y los argentinos tendrán ahora más problemas. Esta madrugada se votó la ley bases y el paquete fiscal en diputados. La Cámara Baja sancionó la primera ley del gobierno de Javier Milei, que incluye el regreso de ganancias para los trabajadores, bajas de impuestos para los más ricos, una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para el gobierno, privatizaciones y beneficios exorbitantes para las multinacionales. Y me gustaría tomar en relación, porque es lo que el gobierno actual a la época en la cual quiere regresar, una frase de Roca que está en el libro de Paco, pero que también la escuché en una trilogía de películas, la última de las cuales ahora se está viendo o terminó de verse en el Cine Gomón y en la plataforma Cinear, de un director que se llama Sebastián y no recuerdo el apellido. Las tres películas son La muralla criolla, que hace referencia a un pozo que hizo Alsina en su momento, para intentar separar el territorio en dos. No me voy a extender en eso ahora. La otra película es Los Cuatro Loncos, Loncos con K, y la que se está dando ahora, Jinetes de Roca. ¿Mm? Es una trilogía que es muy interesante, son documentales muy bien fundamentados. Y lo que dijo Roca es: sellaremos con sangre y fundiremos con el sable de una vez y para siempre esta nacionalidad argentina, que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. Esas son frases de Roca cuando hizo la campaña al desierto. Este, similares a estos son los que tenemos ahora en el gobierno. Lamentable que haya sido con el voto del pueblo. Bueno, a ver, Claudio, no nos queda demasiado tiempo, pero queremos escucharte, Claudio, a Luisa, para darles el cierre a Paco y a Luis, que son nuestros invitados, que realmente les de lujo el día de hoy. Bueno, primero, Paco quería decirme algo con respecto a lo que estuve hablando. Quería escucharte, Paco, si ¿puede ser? Sí, como no, Claudio. No, lo único que quería agregar, estoy de acuerdo con los conceptos tuyos de unidad para poder obtener algún resultado positivo en la lucha. Lo único que quería agregar es que esta problemática existe del norte a sur y de este a oeste y que es transversal a todos los gobiernos. Por ejemplo, ahora hace rato que no se habla sobre los problemas de desnutrición que hay, que sigue habiendo con toda seguridad y hoy con más razón, en Chaco, Salta y Formosa. En el libro, yo en un momento hubo varios chicos que murieron por desnutrición en Salta, y esto está en las etnias Wichí, Mocoví y Cuón. Y hay algo que me llamó la atención profundamente. Sectores aborígenes quisieron que Médicos Sin Frontera intervinieran para poder darles el apoyo sanitario a las comunidades que estaban sufriendo estos problemas de desnutrición. Y ahí me enteré que solamente Médicos Sin Fronteras pueden intervenir si las autoridades locales o nacionales hacían el pedido, si no ellos per se, de hecho, no pueden intervenir.
Y ahí teníamos un gobernador del Partido Justicialista y un presidente nacional, un presidente de la Nación del Partido Justicialista. Y otra cosa que quería agregar, porque si bien, como se ha dicho aquí, en Buenos Aires conocemos poco de toda esta problemática, sí sabemos por la repercusión que ha tenido y que tiene posiblemente por las propias organizaciones de los sectores originarios, lo que sucede en Jujuy, lo que sucede en el sur, en la Patagonia. Pero muy poco sabemos sobre lo que sucede en el Chaco, en Salta y en Formosa. Por ejemplo, ha estado mucho tiempo el cacique Félix Díaz, que fue desalojado de la 9 de julio en la época de Cristina Kirchner, al mando de un sector que lo desalojó, creo que estaba Larroque. Posteriormente, también engañado por las palabras, no volvió o volvió a último momento a instalarse en Buenos Aires, último tiempo silenciado, invisibilizado, con una carpa enfrente de la Casa Rosada, siempre presentando notas, nunca recibiendo respuestas, y cuando insistía decían que habían perdido las notas que había presentado y tenía que volver a presentar. Bueno, esta problemática que desarrolla el cacique Félix Díaz es justamente por este arrinconamiento que van teniendo los pueblos originarios, ¿no es cierto? Que cada vez lo dejan sin la posibilidad de su sustento natural, que son las tierras, es decir, la expansión de la frontera agropecuaria, principalmente ahí estamos hablando de Formosa, los pone en una situación realmente muy, muy complicada. Y con respecto a los otros sectores del Chaco y de Salta, no se ha vuelto a tener noticias sobre los problemas de desnutrición de los pueblos originarios. Entonces también sería interesante en esta unidad que nombraba Claudio, de que los sectores que tienen mayor, en este momento, por lo menos un poquito más de visibilidad, que son los de Jujuy y los de Patagonia, que buscaran y unieran fuerzas y acompañaran a estos sectores que están bastante invisibilizados de esta zona que antiguamente era el Gran Chaco y Salta. Eso era lo único que te quería aclarar, Claudio, solamente eso, la integración a la problemática de todos los gobiernos, ¿m? Y de todos los sectores. Nada más que eso. Bueno, Bueno, gracias, Paco. Claudio, te escuchamos y luego la escuchamos a Luisa, por favor. bueno, con respecto a las leyes que sacaron, sobre todo el régimen de inversiones, o sea, régimen que se hace de las inversiones, eh, hay una cuestión, lo tenemos que enmarcar en la situación mundial. O sea, las inversiones que quieren que vengan al país depende de los mercados mundiales y de las condiciones que están en el mundo. Entonces, tener una esperanza en que vengan grandes inversiones al país no depende solamente de que pongamos leyes por más benignas que sean, porque las empresas, si se instalan, van a producir para los mercados mundiales. Puede ser que algunas pocas saquen el litio, pero lo van a tener que sacar muy barato para las empresas que producen baterías para todo tipo de maquinaria y lo van a tener que pagar muy barato y eso significa pocos ingresos para el país. Segundo, va a haber poca mano de obra. Y estamos en una situación económica de crisis mundial, con una baja de la producción en el principal motor que tuvo la economía mundial, que fue China. Y hay una limitación en la demanda de litio seguro a causa de
los enfrentamientos y las limitaciones que hay en las ventas de autos eléctricos. Por ejemplo, Norteamérica prohíbe el ingreso de autos eléctricos en su país. Entonces, por ahora yo no tengo muchos elementos todavía como para sacar un juicio, pero sí lo tenemos que enmarcar en la situación mundial. Ujú. Segundo, que otro aspecto que hay, que es el motor de todas estas leyes, es justamente que se instalen empresas que den un impulso a la economía de conjunto. Es muy difícil que suceda eso. Va a haber pequeños impulsos, pero van a estar limitados. Eh, Tenemos que hablar de eso. O sea, Ujú. estamos viviendo en una ilusión que no tiene mucho sustento real todavía. Tenemos que ver cómo es, qué contradicciones hay a nivel mundial, a nivel del país. Sí, es un ataque a todos los trabajadores, a las comunidades aborígenes en todo el país, sobre todo en el norte por el litio. Pero en todo el país la cuestión es gastar lo menos posible en los costos salariales. Ese Bueno, es. gracias. ¿Algo más, No, Claudio? no. La Bueno. próxima podemos hablar sobre lo que se votó en la Cámara de Diputados, Ujú. pero Sí. con más fundamento. Ujú. Luisa, ¿te escuchamos? Sí, Lili, bueno, gracias. La verdad que un nivel de invitados, Liliana, hoy excelente, nuevamente agradecida. Y bueno, me quedan, a Francisco me gustaría preguntarle cómo consiguen los oyentes, ¿no? Tu libro, Genocidio, si bien has tenido la gentileza de que nosotros lo podamos tener y leer, cómo se consigue, ¿no? ¿Nos podés contar eso? Sí. Bueno, el, el libro, por las razones que estuve exponiendo, viste, sobre el tema de el Malón de la Paz y la masacre de Pilagá, fue una edición de autor. Y bueno, yo me encargué de distribuirlas con algunas organizaciones políticas y algunos este, profesores gente joven, profesores jóvenes que se interesaron. Claro, bien, bien. Fue una Gracias, gracias. edición chica que hice, me quedan muy pocos ejemplares, pero si se dirigen a ustedes y ustedes tienen la edición Sí, sí. digital y pueden repartirla Ah, con todo gusto, ¿eh? bien. Así que Muchas Bueno, eso, muchas gracias. gracias. le digo, viste, a todos los oyentes que se dirijan a ustedes y si ustedes así lo deciden, reenviarle la edición digital. Claro, Ujú. claro, gracias, gracias. Y No, por bueno, me favor. quedo con esto que decía Trinidad, ¿no? Que no lo tenemos que sacar de nuestro pensamiento y se están violando leyes. Se están Ujú. violando leyes. Estamos en presencia de un nuevo genocidio, o sea, más de lo que Francisco nos relata en su libro. También mucho miedo con las maniobras de distracción. Tenemos que estar con todas las antenas paradas en el día de hoy para darnos cuenta cuáles son las maniobras de distracción del día de hoy. Para seguir, y esto de la lucha, unirse, me queda todo eso y tanta fuerza que le deseo a los amigos del norte, del sur, de todas partes, porque en realidad siempre se avasallan los derechos. No sé dónde quedaron los derechos humanos. La verdad que hoy en día
eh, nada, estamos muy mal todos, muy tristes por lo que está pasando. Y gracias, Lili, nuevamente. Nada más, Bueno, Luisa, Liliana eh, querría agregar sí, una sí, nota de sí. color, digamos, Bien, para la gente un muy minutito. mayor. Bien, luego le vamos a dar el cierre a Luis, que está pidiendo hablar, y a Paco, pero te escuchamos, Clelia. Nosotros tuvimos una actriz cómica extraordinaria que se llamó Nini Marshall. Nini Marshall tenía un personaje que se llamaba Belarmina, y Belarmina era una sirvientita que estaba al servicio de una vieja señorita llamada la niña Jovita, y esta vieja señorita era una solterona, mandona, ridícula, que le rezaba todo el tiempo a San Antonio, y la trataba a Belarmina como una esclavita, digamos, pero todo en tono humorístico. Esta Belarmina era justamente una indiecita al servicio doméstico, probablemente hija de otra indiecita, de estas personas que se repartían entre las señoras de Buenos Aires. Hubo una costumbre horrible, que era que creo que era para los fines de semana, que las señoras iban a elegir sirvientas y sirvientes entre los prisioneros que trajo Roca, y estaban asentados, supongo que en las márgenes de la ciudad o en lugares apropiados asignados por el gobierno, y ahí separaban a las familias. Cada uno se llevaba lo que le parecía. Y dicen que eran unas escenas terriblemente dolorosas, porque las familias eran muy unidas y lloraban y clamaban por sus hijos, pero nadie se conmovía por eso, y se llevaban a, para servicio doméstico, sobre todo para las que llevaban para servicio doméstico, llevaban a las mujeres y a las niñas. Y este personaje de Belarmina tuvo mucho éxito y estuvo mucho tiempo eh, en la radio, y no sé si en alguna película, pero en la radio sí. La gente muy grande la tiene que recordar, y no sé si queda algún registro. Te quería comentar eso. Bueno, gracias, Clelia. Después lo buscamos a ver si ha quedado alguna grabación. Seguramente sí. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo de programa, pero vamos a escuchar a Luis con su cierre, con lo que le parezca oportuno, y luego a Paco también. Bien, bueno, simplemente esto es lo que planteaban los compañeros respecto a la unidad, y claro, siempre apelamos a que haya lazos de confraternidad entre los pueblos, entre nosotros los argentinos, que somos pueblos indígenas también, que somos innumerables sectores de la sociedad que estamos replegados, subyugados por estas políticas nacionales que van en contra de los intereses comunes de todos, digamos, ¿no? Entonces, seguir apelando a esa construcción, a esa diversidad de pensamientos para poder superarnos en esta difícil situación y construir, ¿no? Algo que realmente a nivel local, provincial y nacional nos unifique. Nada más, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. No, no, por favor, Luis, y seguí que sigas, por favor, con este emprendimiento tan importante de Urcopa Calpán. ¿M? Paco. Bueno, en función de lo que se ha dicho y las maniobras de distracción y todo, eh, lo que nosotros recordamos de lo que nos enseñaron en la escuela primaria sobre
la libertad de los esclavos en la Asamblea del año 13, una de las cosas que también estuve investigando y detallé en el libro, que en realidad era libertad de vientres. Entonces, en cuanto, viste que hablamos de todo, es decir, las leyes y cómo se llevan a la práctica. ¿Te podés imaginar en aquel entonces lo que sería la libertad de vientres? Que una esclava tenga a un hijo, que ese hijo supuestamente sea libre viviendo con los padres esclavos. Es decir, seguimos teniendo muchísimas maniobras de distracción con leyes que títulos son todos muy lindos, con eslogan que son muy buenos, pero que en la práctica lamentablemente no se llevan a cabo. Esto lo quiero dejar como una forma de estar prevenido de todo y con todos. Nada más que eso. Muchas gracias por esta participación que me dieron. Y gracias a todos los integrantes. Bueno, entonces agradecemos a Luis, a Paco. Vamos a difundir lo que más podemos, la problemática de la señora Trinidad y de las otras familias desalojadas. También gracias al equipo y a la radio Conciencia Top New por cedernos el espacio. Encontraremos en otro programa de La Rueda. Nos quedó pendiente el tema del intento de golpe de Estado en Bolivia. Pero bueno, ya lo abordaremos con más detalles.